El pasado 8 de junio finalizó la tanda de 8 capítulos de Saint Seiya Next Dimension, perteneciente a la primera parte de la temporada final. Temporada final que, como bien saben los que siguen las novedades de este manga, estará compuesta de 16 en total. Por dicha razón, en el presente video analizaremos cada uno de estos primeros 8 capítulos, los cuales dejaron varias cositas para comentar, sobre todo curiosidades y algunas dudas. Además, los invitamos a quedarse hasta el final del mismo porque les contaremos algunos detalles que ya se conocen sobre la última tanda, y en base a estos elaboramos algunas teorías de lo que podríamos ver. No se lo pierdan. Sin más dilación, comencemos. En la primera página de este capítulo, y en un par de páginas del tomo 14 publicadas meses antes en el blog del maestro Kurumada, finalmente se nos confirmó que el cabello de Sasa es rubio, a diferencia del de Saori que es castaño claro, por lo que esto reafirmaría lo que les dijimos en el video anterior. Athena llega al mundo con un cuerpo humano y no con su cuerpo real como algunos creen. Pero no en un cuerpo humano poseído por ella, sino con uno propio. Cosa esta última que se sospechaba desde el manga clásico donde se hicieron varias menciones al respecto. Si quieren conocer a cuáles nos referimos, los invitamos a ver el segundo video análisis de la temporada anterior que estaremos dejando fijado en los comentarios. Por otro lado, y referido a los colores también, aquí pudimos confirmar que aquel aspecto extraño que tenía Odysseus en los spoilers presentados en el sitio web de Kurumada meses atrás, en donde se lo veía con una piel pálida y escamosa, y con el cabello de color negro, se debe al control que Asclepios está ejerciendo sobre su cuerpo. A su vez, también pudimos ver cómo el ex santo de plata es capaz de intervenir para impedir que Asclepios envíe a Tenma a otra dimensión, algo similar a lo que sucedió con la parte buena de Saga cuando también intervino para evitar que el Another Dimension ejecutado por su parte malvada engulliera a Seiya. Por último, en dichas páginas también nos enteramos de que Sasa, a pesar de no poder despertar completamente su conciencia de Athena debido a la llegada de Saori desde el futuro, igualmente puede manifestar su cosmo para protegerse del ataque de los enemigos. La misma clase de defensa pasiva que se pudo observar con la pulsera de flores confeccionada por Saori, la cual también guardaba su cosmo divino y que sirvió para impedir que el ángel Touma pudiera tocar a Seiya. En este capítulo nos encontramos con un Papillón bastante más limitado en cuanto a cualidades que su equivalente del presente Miu. Zulieta es presentado como un guerrero experto en la lucha física más que en el campo mental. De hecho, no demuestra poseer habilidades psicoquinéticas, y la única técnica que comparte con su sucesor es la aglomeración de hadas. Aunque bueno, probablemente el maestro Kurumada haya hecho esto adrede para evitar que Tenma terminara con los huesos rotos. Un simple recurso narrativo. Ahora bien, algo que se criticó aquí fue el hecho de que la hipnoterapia llegara al Yomotsu. Pero, ¿se trata realmente esto de un error? La respuesta es no, ya que como bien explicó Dev Toll en el capítulo 46, la barrera de Athena también llegaba a aquel lugar para impedir que los espectros pudieran invadir el santuario directamente desde allí. Y si este ejemplo no es suficiente, podemos recordar que la energía emitida por los rezos de Sun Rei también logró llegar hasta allí desde el lejano Monte Lu en China. Por lo tanto, no suena descabellado que la hipnoterapia también pueda hacerlo. Al fin y al cabo, y a diferencia de lo que algunos creen, el Yomotsu no pertenece al reino de Hades. Simplemente se trata de una dimensión intermedia donde se reúnen las almas en su viaje al más allá. Por otra parte, algo interesante a destacar es que en este capítulo por fin se nos mostró detalladamente la técnica de la aglomeración de hadas de Papillón, ya que en el clásico si bien es cierto que Miu le explicó a Mu cómo funciona, nunca la llegamos a ver como en esta ocasión, donde estuvo a punto de completarse si el santo de cáncer no hubiera intervenido. Por último, un detalle aquí mostrado que puede parecer incoherente a muchos, y que ya se había visto en el capítulo 90 cuando Odysseus operó a Dev Toll, son los rostros de algunas mujeres famosas como Marilyn Monroe, Mayu Watanabe, y Audrey Hepburn, entre otras. Personalidades que viven y vivieron en nuestra era, es decir, nacidas unos 200 años después de los acontecimientos que estamos atestiguando en el Next Dimension. ¡Mucha falopa! Sobre esto, lo único que podemos decir es que dichos rostros deberían tomarse simplemente como una representación de mujeres hermosas basadas en estas artistas, y no como una representación exacta de las mismas.
En este capítulo se nos revela que las cadenas de flores que tenían Sasha, Tenma y Alon en sus muñecas, y que se habían marchitado y desaparecido, no solo eran una analogía de los lazos inquebrantables de amistad entre ellos, sino que también tienen la capacidad de volver a aparecer cuando el cosmo de Sasha arde. Cuando eso ocurre, dichas pulseras tienen una cualidad defensiva sin igual, como puede observarse aquí con Alon, quien sintió un fuerte ardor en la zona cuando la misma apareció. Sin dudas, un síntoma de que el alma de Hades dentro de su cuerpo estaba sintiendo un gran rechazo por esta, cosa bastante similar a lo sucedido en el inframundo cuando la sangre de Saori tocó a Sun. Pero no solo eso, la guirnalda también tiene la capacidad de ayudar a aumentar el poder de quien la lleva puesta, como vemos en este caso con Tenma, quien luego de que la misma apareciera en su muñeca derecha, logra derrotar fácilmente a un papillón que segundos antes se mostraba superior y estuvo a punto de destruirle los huesos de la mano. Y sí, en las viñetas se deja en claro que se trató del cosmo divino de Atena el que se transfirió al santo de Pegaso por medio de la pulsera. Este no tuvo nada que ver con alcanzar ese nivel, ya que como vimos, dicho poder divino aparece justo cuando el cosmo de Tenma había decaído y Zulieta había logrado controlar la situación. Además, esto puede comprobarse con algo que sucede en el capítulo 110, pero eso lo mencionaremos más adelante cuando toque analizarlo. Ahora bien, lo sucedido en estas páginas nos lleva a preguntarnos, ¿por qué la guirnalda no apareció en la muñeca de Tenma para protegerlo de la barrera de Hades cuando peleó en las cercanías del castillo en el volumen 1? Al fin y al cabo, la misma hubiera sido de mucha ayuda para evitar que su cosmo se vea reducido al 10%. La única explicación que se nos ocurre a esto es que el poder de Sasha puede manifestarse por medio de las cadenas de flores solo cuando ella logra recobrar algo de su conciencia, y cuando ocurrió el combate en los alrededores del castillo, ella estaba completamente dormida. Pero, ¿eso quiere decir entonces que la Atena de aquella época actualmente está despertando de a poco? Pues eso parece, ya que en este capítulo, cuando su cosmo estaba ardiendo y la pulsera apareció en la muñeca del santo de Pegaso, ella mencionó el nombre de su amigo. Así que sí, todo eso sucedió en un instante en que logró despertarse, aunque sea parcialmente. La pregunta en este caso sería, ¿cómo logró hacerlo? Pues, la razón quizás sea que, justo en ese momento, Saori se encontraba inconsciente y encerrada en el huevo de la serpiente, por lo que al no estar la conciencia de la Atena del futuro despierta, eso propició que la conciencia de la diosa del pasado despertara. El maestro Kurumada pareciera dejar en claro que cuando la conciencia de una está despierta, la otra se apaga y viceversa. En este capítulo se revela que Suikyo no le había informado ni verbal ni telepáticamente a Doko sobre el desastre que se avecinaba por la llegada de Saori, como teorizábamos en videos anteriores. Según se nos relata aquí, el santo de Libra simplemente se dio cuenta de eso al escuchar la voz del corazón de su amigo. Y es que, hasta antes de este capítulo, este nos había dado a entender que Suikyo le había contado detalles sobre el caos en el universo que se avecinaba y sobre la resurrección de Ofiuco, y que eso estaba causado por la diosa venida del futuro y que para evitarlo había que tomar su cabeza. Sin embargo, esto podría en parte tener una explicación. El santo de Libra ya sabía que la que acababa de llegar al santuario era la Atena venida de un futuro lejano, ya que Sirius se lo había revelado algunos capítulos atrás. Por lo tanto, esto pudo ser un factor determinante para que éste comprendiera lo que realmente ocultaba Suikyo. Es decir, el saber que esa no era la diosa de su época, que su amigo, que siempre se caracterizó por su rectitud, estaba intentando asesinarla, y que desde hacía rato venía sintiendo un cosmo misterioso, como de otra dimensión, muy probablemente hizo que sospechara que para evitar un mal mayor debía quitarle la vida a aquella Atena. Y todo esto, seguramente lo confirmó cuando el Clot de Libra en forma Object se inclinó hacia el lado de la fuerza. Sin embargo, esto no explica por qué Doko sabía sobre la futura aparición del templo de Ofiuco. Esto habría encajado perfectamente si el exsanto de Copa le hubiera dicho todo en voz alta a su amigo. Pero con la explicación de que se lo reveló con la voz del corazón, tal vez el maestro Kurumada quiera que pensemos que se lo comunicó en código Morse mediante los latidos. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Pero ahora en serio. Lo único que se nos ocurre para justificar que supiera sobre lo del 13º santo de oro es que quizás la serpiente que apareció frente a él le comentó todo.
Recordemos que las mismas estuvieron apareciendo delante de otros santos de oro para ofrecerles unirse a Odiseus cuando reviviera. Y con el santo de Libra, aunque no se haya mostrado, podríamos pensar que esa conversación también se llevó a cabo. ¿Por qué no? Por otro lado, aquí también se nos mostró a Doko usando por primera vez en el manga de Kurumada, el Rosankoryu-ha, técnica conocida popularmente como el último dragón, aunque lo más llamativo de esta escena no fue que pudiera hacer uso de dicha técnica, sino la decisión que tomó al intentar suicidarse para matar a Asclepios, la cual para muchos, no tuvo el más mínimo sentido, ya que si ambos morían, entonces no quedaría nadie para que asesine a la diosa venida del futuro, y por lo tanto el universo entero se terminará destruyendo, por lo que eventualmente no habrá mundo del cual Ofiuco pueda apoderarse. Sin embargo, esto se explica fácilmente si tenemos en cuenta un detalle que quizás a varios se les pudo pasar por alto. El santo de Libra sabía por palabras de Tenma en el capítulo 63, que el pontífice también iba por la vida de Atena, por lo que la decisión de suicidarse sin cumplir con la voluntad de su Ikkyo tampoco es una locura, ya que él sabía que todavía quedaba alguien que podría llevar a cabo esa misión. De cualquier manera, quisiéramos leer sus opiniones al respecto debajo. No podemos comenzar el análisis de este capítulo sin resolver una duda que seguramente muchos han tenido al ver el final del capítulo anterior. Y es que, justo en medio de las escaleras que llevan desde el templo de Libra hacia el de Escorpio, existe una brecha producida por la distorsión espacio-temporal, por lo que es inevitable que haya gente que se pregunte cómo fue posible que Asclepios pudiera salteársela tan fácilmente para continuar su camino. Pues, la respuesta a esto es bastante simple. El 13º santo de oro posee la capacidad de teletransportarse, tal como demostró ya en el capítulo 85, cuando viajó de manera instantánea hacia el inframundo para rescatar el alma de Ox. Así que saltearse dicha grieta, no debió ser problema para él. Por otro lado, algo que vale la pena destacar aquí es que vimos por primera vez en el manga de Kurumada a un santo de Escorpio ejecutar el Antares sin haber lanzado las 14 agujas previas. Y además, como si fuese poco, nos encontramos con la sorpresa de la muerte del primer santo de oro de esa época. No yo, amigos, pero gracias por voltear. Nos referimos, claro está, a Ekarlat, del cual muchos se animan a teorizar que en realidad no murió, sino que de alguna manera logrará volver en los próximos capítulos tal como sucedió con Ox. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, si repasamos la explicación que Odiseus le dio sobre el problema que lo aquejaba, vemos muy difícil que regrese. Recordemos que Ekarlat había sido picado por un escorpión, lo que hizo que su cuerpo se cristalizara volviéndose transparente, cosa que eventualmente causaría que él mismo se sublimara, es decir, que pasara de estado sólido a gaseoso. Sin embargo, gracias a la sangre dorada del santo médico esto se pudo prevenir, y ahora que Asclepios se la ha quitado por completo, su cuerpo se ha convertido en gas, y parece imposible que lo pueda recuperar. Pero bueno, con el maestro Kurumada nunca se sabe. Solo queda esperar. Por último, aquí también vemos cómo Asclepios se ha apoderado completamente del cuerpo de Odiseus, afirmando que el alma de este último se ha extinguido. Recordemos que desde el momento en que revivió, dicho demonio ya había ocupado más del 50% del cuerpo, como bien lo expresó en un flashback mostrado en el capítulo 98, lo que significa que durante su recorrido por los templos, el control que ejercía sobre el ex santo de plata fue aumentando progresivamente. La pregunta que nos surge, entonces sería, ¿el alma de Odiseus ha desaparecido completamente? ¿O ésta podrá volver a tomar control de su cuerpo en algún momento durante la batalla final? Si pensamos que Saori tiene que ser salvada rápidamente o de lo contrario morirá, lo más probable es la segunda opción. En este capítulo no hay mucho para comentar, salvo que se confirma una vez más que gracias a la distorsión del espacio-tiempo generada por la llegada de la Atena del futuro, Asclepios pudo escapar de la prisión del Tártaro, y que éste finalmente ha llegado a su templo, donde comienza la tan esperada batalla contra los santos de bronce. Y por si lo estaban pensando, no es un error que Hyoga, Shiryu y Sun, que habían conseguido hacerle frente a dioses en Elíseos, ahora muerdan el polvo con un santo de oro. Como bien sabemos, el nivel de los protagonistas nunca ha sido constante. Ellos no dominan del séptimo sentido todo el tiempo, como se ha comprobado a lo largo del manga clásico y en el Next Dimension mismo. Por si les interesa, tenemos un video explicando esto,
el cual también dejaremos en el comentario fijado. Para finalizar, también es válido mencionar que Asclepios sacó a Saori del huevo que le servía de soporte vital, evitando que el veneno de Samael se siguiera extendiendo por su cuerpo, lo cual significa que ahora le quedan pocos minutos de vida y que esta situación deberá ser resuelta en los primeros capítulos de la tanda final. Lo más destacable de este capítulo, sin dudas, fue la presentación del último de los 3 líderes del inframundo, Chagall de Wyvern. De rostro rústico y más corpulento que su equivalente del presente, su nombre hace referencia al pintor ruso Marc Chagall. Elección de nombre que no parece haber sido al azar. Evidentemente el maestro Kurmada quiso que los 3 líderes del inframundo del pasado llevaran nombres de pintores famosos, como ya vimos con Vermeer de Grifo, quien fue bautizado así en honor al pintor holandés Johannes Vermeer. Entonces, siguiendo esta lógica, es inevitable que nos preguntemos, ¿es Suikyo el verdadero Garuda? ¿Existe un pintor en la vida real llamado igual? La respuesta es no. En Japón lo más aproximado fue uno llamado Suikyo Nishikubo, pero se lee diferente y se escribe con otros kanjis. Además, el nombre del ex santo de plata significa espejo de agua, por lo que es evidente que el autor lo llamó de esa manera haciendo referencia a que el reflejo del agua en el clot de copa permite ver el futuro. Pero eso no es todo. Si tenemos en cuenta que Suikyo no dominaba las técnicas de Garuda, que fue escogido por Pandora y no por la estrella maligna, y que ésta mostró completa indiferencia cuando se enteró de su muerte y mencionó que lo estaba usando, nos hace pensar que en realidad el maestro de Tenma nunca fue pensado como un legítimo líder del inframundo. Y sí, recordamos perfectamente que Pandora cuando le entregó el Sarplif le dijo que ahora era un espectro tanto en el nombre como en la práctica. Sin embargo, ella no tendría por qué estar diciendo la verdad. Si quería engañarlo haciéndole creer que él es un verdadero guerrero de Hades, es lógico que le dijera eso, ¿no creen? Por otra parte, otro dato interesante revelado aquí fue que los espectros se han estado reuniendo en el castillo y que ahora el ejército de Hades está listo para la batalla. Sin embargo, esto levantó algunas cejas entre los lectores, quienes se preguntaron por qué Pandora considera que las tropas están listas, si un gran número de sus guerreros ya habían muerto en su intento de invasión a los 12 templos. Y es que, en cierto sentido, tienen razón. Si analizamos con atención, la cantidad de espectros derrotados suman 37, sin contar, claro está, a los esqueletos que son simples soldados. Este número es bastante alto, debido a que constituye un tercio de las tropas totales del Rey de las Tinieblas. Sin embargo, también hay que decir que la gran mayoría de ellos eran de relleno, de un nivel bastante bajo. Los únicos de un nivel rescatable de esta lista fueron Julieta, derrotado por Tenma, Vermeer, vencido entre Iki y Deltol, y Suikyo, asesinado por Doko. No obstante, este número podría reducirse si pensamos que Vermeer no falleció al caer al pozo del inframundo, y si consideramos, como acabamos de mencionar, que Suikyo no es el verdadero Garuda. Si esto se llegase a confirmar, entonces Hades todavía tendría a muchos guerreros a su disposición, entre los cuales varios de los más poderosos. Los ya citados líderes, y espectros tales como Deep, Balrog, Esfinge, Arpía y Licaón, entre otros. ¿Para ustedes Suikyo es el verdadero Garuda? ¿Y creen que Vermeer murió al caer por el hoyo que conduce al mundo de los muertos, o consideran que sigue con vida? Déjennos saber qué opinan en los comentarios. Lo primero a destacar de este capítulo es el corte en el rostro de Saori realizado por la daga dorada, la cual estuvo a milímetros de acabar con su vida, y el sangrado proveniente de la herida causada. Desde nuestro punto de vista, no puede ser un simple detalle sin importancia. ¿Será acaso que esta sangre tocará la piel de Asclepios y eso permitirá que Odiseus retome el control de su cuerpo? ¿Qué opinan ustedes? Por otra parte, aquí también vimos como Tenma no pudo hacerle ni cosquillas a Chagall, lo cual demuestra que si antes pudo vencer con un último ataque avasallador a Papillon fue expresamente gracias a la ayuda del Cosmo de Atena, el cual fue transmitido mediante la pulsera de flores. Y la prueba de esto es claramente que dicha pulsera ya no se ve en su muñeca en ninguna de las viñetas aquí mostradas. Asimismo, una de las escenas más destacadas aquí fue la reunión de los clots de oro en el templo de Ofiuco.
Y leyendo comentarios al respecto, hemos notado que hay varias personas que piensan que estos clots podrían llegar a ser los del presente que por medio de la distorsión del espacio-tiempo, lograron transportarse al pasado para ayudar a Athena. Sin embargo, esto se descarta fácilmente si observamos con detenimiento el clot de Tauro, el cual tiene el cuerno izquierdo sano, y los agujeros producidos por la técnica de lanzas de hielo de Suikyo. Además, el clot de Sagitario, a pesar de no estar junto a los otros 11 en el templo de Ofiuco, ya vimos que salió volando desprendiéndose del cuerpo de Gestalt. Así que no hay duda de que son los clots del pasado. Pero, más allá de eso, lo que sí dejó con muchas dudas a los lectores es quién los envió. Los santos de oro de aquella época difícilmente puedan haberlo hecho ya que están completamente dormidos por la hipnoterapia. ¿Se tratará acaso de Saori? Recordemos que está siendo apenas una bebé, en el capítulo 50 logró teletransportar el clot de copa que se encontraba en las afueras de los 12 templos hacia el jardín de los Salas Gemelos para ayudar a Suikyo. Y si bien es cierto que ahora ella se encuentra inconsciente, no hay que descartar la posibilidad de que haya despertado por unos segundos, así como también lo hizo Sasha para ayudar a Tenma en el capítulo 105. Asimismo, otra posibilidad válida serían las almas de los santos de oro del presente que gracias a la distorsión espacio-temporal, pudieron llegar al pasado para proteger a la diosa. Esto no sería para nada descabellado si recordamos que en capítulos anteriores vimos cómo el alma de Aiolos hizo que su testamento se transportara al templo de Sagitario del pasado, como Saka apareció desde el Nirvana para enfrentar a la barrera de Tsushima, y como las almas de los santos de oro del presente se manifestaron frente a Saori para protegerla, cuando fue absorbida momentáneamente por la brecha espacio-temporal. Así que la posibilidad de que sean los dorados del presente, desde nuestro punto de vista, es bastante grande. Por otro lado, otra cosa que muchos se preguntarán es, ¿hacia dónde salió disparado el clot de Sagitario? La respuesta a esto, en el siguiente punto. Si bien todavía se desconoce cómo el maestro Kurumada terminará la historia con estos 8 capítulos finales, los cuales aún no tienen fecha de salida, sí se conocen un par de adelantos que nos permiten teorizar lo que se vendrá. Por ejemplo, en el punto anterior nos preguntábamos hacia dónde salió volando el clot de Sagitario, el cual no se había reunido en el templo de Ofiuco junto a los otros 11. Pues bien, todo indica que su destino será ayudar a Tenma en su pelea contra Sagal en Fidanzo. De hecho, un boceto realizado por el maestro Kurumada y publicado junto a su mensaje en el volumen 14, confirmaría esto, ya que allí se logra ver a quien pareciera ser el joven santo de Pegaso dispuesto a lanzar un flechazo, por lo que parece que así será como este vencerá al espectro de Wyvern. Otra de las cosas que sabemos que va a suceder es que la flecha de la diosa será usada en el templo de Ofiuco, ya que la misma fue encontrada por Marin en las ruinas de dicho templo en el presente. Y la lógica indica que será empleada para derrotar a Asclepios. Sin embargo, la gran duda es, ¿quién será el santo que equipando el clot de Sagitario la dispare? Y aquí, desde nuestro punto de vista, solo pueden existir 3 opciones. La primera sería Gestalt, santo de Sagitario de aquella época, dueño actual del clot y que se encuentra a tan solo un templo de distancia. No obstante, este tiene por contra que en estos momentos está completamente dormido por la hipnoterapia, y eso no parece que vaya a cambiar mientras Asclepios siga controlando el cuerpo de Odiseus. La segunda de las opciones sería Tenma, quien se encuentra batallando en Fidanzo contra Sagal, a una gran distancia del santuario. Sin embargo, como bien acabamos de mencionar, el clot de Sagitario parece haber ido en su ayuda, por lo que una vez vencido el espectro, existe la posibilidad de que el santo de bronce regrese al recinto sagrado junto a Sasa, y una vez en el templo de Ofiuco sea él el encargado de lanzarle dicha flecha a Asclepios. Ante esta posibilidad, es inevitable que nos preguntemos, ¿aquel boceto de Tenma lanzando el flechazo, será en realidad de su batalla contra Sagal? ¿O se tratará del momento en que éste lanza el ataque final contra el 13º santo de oro? ¿Qué opinan ustedes? La tercera y última opción sería el alma de Aiolos, quien gracias a la distorsión espacio-tiempo podría hacerse presente en el lugar. Recordemos los 3 ejemplos mencionados recién de las almas que viajaron momentáneamente al pasado, por lo que esto no sería tan descabellado. Además, que un alma equipe un clot para lanzar un ataque no sería algo nuevo, el mismo Aiolos lo hizo en el Muro de los Lamentos, junto a los espíritus de varios otros santos de oro.
Por su parte, también está la cuestión de qué papel jugarán los clots de oro reunidos en aquel lugar. Sobre esto, una posibilidad es que veamos algo parecido a lo sucedido en la película de los guerreros de la Última Guerra Santa, en donde para vencer a Lucifer, los clots de oro se reunieron en la parte superior del templo de dicho demonio y enfocaron su luz en la flecha dorada de Sagitario con la cual Seiya pudo ponerle fin a su vida. Y esto es bastante probable si tenemos en cuenta que hay otros detalles que son similares a los de dicho film, los cuales indicarían que el maestro Kurumada tomó cierta inspiración de allí. Para conocer de cuáles estamos hablando, los invitamos a ver el primero de los dos videos que hicimos analizando la temporada pasada, cuyo link estaremos dejando fijado debajo. Asimismo, una vez Asclepios sea derrotado, lo más probable es que veamos al templo de Ofiuco desmoronarse, ya que como comentamos recién, en el futuro dicho templo se encuentra en ruinas. Algo parecido a lo que ya vimos al final de Hades, en la película de Abel, o en el recién citado mediometraje. Para finalizar con la lista de cosas que ya sabemos sobre esta tanda final, debemos mencionar el nombre del último capítulo, el 118, el cual será el viaje del destino. Nombre que había sido revelado en el sobre que contenía los bocetos de dicho capítulo y que fue mostrado en el blog de Kurumada en septiembre del año pasado. Ahora bien, en nuestra humilde opinión, el autor no puede finalizar esta saga sin resolver algunos detalles que quedaron en el aire. Por ejemplo, revelar qué significaba aquella última página del capítulo 109, donde se veía al reloj de fuego del santuario agrietándose, y al reloj astral de Cronos llegando al parecer, a su límite de tiempo. O develar los trasfondos de algunos personajes como Isou, de quien se nos dijo que era un asesino de demonios y que no le debía nada a Odiseus, y del cual se esperaba más participación, y del pontífice, de quien sería interesante saber al menos su verdadero nombre, su aspecto y qué santo fue en el pasado. Y claro está, no puede presentar el final sin mostrarnos la escena esperada por todo el fandom de Saint Seiya unido, a Seiya poniéndose de pie después de tantos años. Eso sí, usando a Ofiuco para que lo sane, ya que si persiste con la idea de destruir la espada de Hades para que el santo de Pegaso no sea herido en el futuro, eso crearía una paradoja. Es decir, si Seiya no es herido por la misma, entonces ni Saori ni los santos de bronce tendrían motivos para viajar al pasado, y si no lo hacen, entonces no habría nadie que destruya la espada de Hades. Y el círculo se repetiría infinitamente. Y eso es todo por ahora. Apenas se anuncie la fecha de regreso del manga, estaremos informando en nuestras redes. Mientras tanto, véanse uno de estos dos videos que les estamos dejando en pantalla. Si el video les gustó, por favor regálenos un me gusta, y una suscripción en caso de que aún no lo hayan hecho. Eso nos ayuda mucho. Un saludo.